México realiza un intercambio energético con Cuba que enfurece a Estados Unidos. Estados Unidos aprovecha cualquier oportunidad para difamar y hablar mal de México, en especial de la transformación que tuvo en los últimos 6 años. Los vecinos del norte extrañan esas épocas en las que los gobiernos mexicanos los dejaban entrometerse en sus asuntos internos. Añoran cuando las empresas podían llevarse sin ningún prurito los recursos del país, como el petróleo o el gas. Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esos años terminaron. Ahora México es un país independiente y soberano, que no necesita ni pide la intromisión de nadie. Gracias a esta lógica mantenida en todo el sexenio, el país ha prosperado económicamente y lo seguirá haciendo mediante el plan del gobierno llamado Cuarta Transformación. Esa prosperidad se ve reflejada en beneficios para todo el pueblo, ya no solamente para los dirigentes corruptos como ocurría antes. Por este motivo, Estados Unidos tiene rencores hacia López Obrador y su gestión. El gobierno de la Casa Blanca realiza trabajos de espionaje para dar a conocer a la luz pública noticias sobre México. Estas noticias no son necesariamente malas o perjudiciales, pero los medios de comunicación estadounidenses lo presentan como si el gobierno de México estuviera realizando actos delictivos en contra de Estados Unidos. Ahora, hicieron eso con una decisión del gobierno mexicano que en realidad es un acto humanitario. México está regalando miles de barriles de petróleo crudo a Cuba. Esta es la única manera que tiene la isla caribeña para abastecerse de este importante recurso, ya que posee sanciones por parte de Washington que no le permiten recibir dólares o cualquier otra moneda extranjera. ¿Qué es lo que tanto molesta a Estados Unidos? ¿Qué esconde detrás de estas difamaciones a México? Ahora te lo contamos. Estados Unidos no se cansa de estar espiando a México ni de entrometerse en sus asuntos internos. Se la pasa viendo constantemente qué es lo que hace el gobierno mexicano, cuáles son sus pasos. La intención del vecino del norte es agarrarse de cualquier asunto con el que estén en desacuerdo y criticar a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. La última noticia que los estadounidenses decidieron poner a la luz pública es que México comenzó a vender petróleo a Cuba. El gobierno estadounidense se enteró del asunto luego de una investigación que le hizo la Universidad de Texas. Secretamente, dieron seguimiento por un largo tiempo a petróleos mexicanos y estuvieron observando que los barcos petroleros de esta compañía iban directamente hacia Cuba. La idea de Estados Unidos es poner bajo la lupa y juzgar a los mexicanos echándoles en cara esta acción, como si el envío de petróleo a Cuba fuera algo perjudicial. Los estadounidenses deciden tergiversar esta información, de manera que parezca que la decisión del gobierno mexicano está pensada para provocar al gobierno de Washington, el mismo que decide imponer sanciones económicas injustas a los cubanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asunto en una de sus mañaneras. Para el mandatario, lo que México hace es humanismo. El verdadero deseo del gobierno mexicano es apoyar a Cuba y su población, que no están pasando por una buena situación debido al bloqueo estadounidense. Por otra parte, el presidente considera que en realidad no están regalando ni donando el petróleo porque sí. Cuba ha ayudado a los mexicanos en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, estuvieron entregando distintos servicios indispensables como medicinas y médicos que apoyaron en las zonas rurales de México durante momentos críticos. Por lo tanto, corresponde que el gobierno mexicano retribuya estos favores cuando los cubanos lo necesitan. Cuba necesita petróleo porque es indispensable para los medios de transporte y además tiene sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Tales sanciones impiden a los cubanos recibir pagos en dólares o en alguna otra moneda. Entonces, México realiza un acto de solidaridad con otro país latinoamericano y decide colaborar con su crudo para ayudar a los cubanos durante su crisis. El gobierno estadounidense está acusando que el gobierno de México ha enviado 7.435 litros de petróleo crudo hacia Cuba entre el año 2023 y el primer bimestre del 2024. Esta cantidad representa alrededor de 16.000 barriles. Según Estados Unidos, esta es una cantidad desmesurada de petróleo exagerada para las necesidades de la nación cubana. Sin embargo, México produce 2 millones de barriles por día. Si se lo observa en perspectiva, la cantidad enviada a Cuba no es tan grande como la describen en Estados Unidos.
Además, esta mercancía es como una forma de pagarle por todos los servicios que Cuba brindó a México. Aún así, Estados Unidos no sabe explicar bien cuál es el delito cometido por México. El presidente López Obrador declaró que no hay ningún hecho delictivo en esta decisión del gobierno. Al contrario, simplemente el país está siendo solidario. Además, aunque los estadounidenses tuvieran la razón, no debería ser un problema si los mexicanos regalan el petróleo. Es un asunto que solo incumbe a México y a Cuba y nadie tiene por qué intervenir. Sin embargo, Estados Unidos interviene y opina sobre este asunto que no le interesa. Desde la investigación de la Universidad de Texas, dicen que en total son 537 millones de dólares los que se han destinado a Cuba en petróleo en los últimos 2 años. También mencionan que el gobierno mexicano envía entre 2 y 3 veces por mes un barco desde Coatzacoalcos, Veracruz, y en ocasiones de Salina Cruz, Oaxaca. Son barcos que contienen petróleo de la empresa estatal Pemex y se dirigen directamente hacia Cuba. Según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, México envió a Cuba 5.435 barriles de petróleo en el año 2023, con un valor de 391 millones de dólares. En los primeros 2 meses del 2024 se enviaron 2 millones de barriles, con un valor de 146 millones de dólares. Es importante mencionar que el especialista en la investigación destacó que no se tiene claro si el petróleo está siendo vendido o donado. Cabe aclarar que la Universidad de Texas no hizo un trabajo de espionaje al 100%. Solo utilizaron una plataforma que sirve para calcular la cantidad de barcos que salen de los puertos de México. Por lo tanto, todos estos datos son únicamente suposiciones, de las que ellos se agarran para difamar al gobierno mexicano. Por otra parte, el presidente López Obrador señaló que hay que tener en cuenta que hoy la realidad en Cuba es bastante crítica. El país carece de los recursos económicos necesarios para realizar la compra de este hidrocarburo. Otro factor importante del que Cuba carece es de conexión al sistema electrónico para pagos en dólares o cualquier otra divisa extranjera, incluido el peso mexicano. No resulta muy útil para los cubanos que se les pague con dinero. En cambio, sí pueden recibir sin problemas materias primas o productos finales, como el petróleo. Por lo tanto, México está ayudando a Cuba a llenar un vacío económico causado por las sanciones estadounidenses. Es evidente que Estados Unidos está dolido porque México ayuda a Cuba a sortear el bloqueo económico. Además, el petróleo que se les brinda a los cubanos es ampliamente codiciado por el gobierno estadounidense. Se trata del más valioso con el que puede contar una nación en el mundo, el denominado petróleo ligero o dulce. Es el mismo que se puede mezclar con petróleo pesado para obtener la mayoría de los derivados más utilizados en esta industria. En consecuencia, es el petróleo con más valor que se puede conseguir en todo el planeta. Por otra parte, Estados Unidos demuestra tener una doble moral. Mientras el gobierno mexicano ayuda a Cuba, los estadounidenses envían armamento a Israel para hacer más grande el conflicto mundial que tienen actualmente. Además, Estados Unidos nunca ayudó a México con envíos humanitarios, como médicos o medicinas como sí lo hizo Cuba. Al contrario, muchos ciudadanos estadounidenses cruzan al país vecino para utilizar la medicina pública, ya que para ellos es altamente costosa. A su vez, el gobierno de Washington es el que impone las sanciones económicas totalmente injustas a Cuba, mediante las cuales esta isla no puede hacerse cargo de comprar petróleo ni otros recursos indispensables, por lo que su población empobrece cada día más. Al final de cuentas, como cualquier otra nación del mundo, México hace lo que cree más conveniente con los recursos nacionales. Puede venderlos, procesarlos o regalarlos si al mandatario en curso le viene en gana. En cualquiera de estos casos, no le compete en absoluto a ningún otro país del mundo qué finalidad se le asigne al petróleo mexicano o a otro recurso, ya sea gas o litio. México es un país completamente libre y soberano. Su actual presidente ha devuelto los ánimos y la esperanza a un pueblo que por más de 50 años fue vorazmente explotado por intereses nacionales y extranjeros. Andrés Manuel López Obrador da el ejemplo a todo el mundo. Se pueden lograr cosas buenas por el país propio e incluso tender la mano para ayudar a aquellos países que realmente lo necesitan. ¿Estados Unidos esconde otras intenciones?
¿Qué intereses tienen hacia el petróleo mexicano? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos.